Bueno, de lo que hablamos ahora es del primer golpe de Estado que sucedió en la República Argentina y sucedió en el año 1930. Fue el primero porque no había habido un acontecimiento de estas características en todo el periodo que llevaba el Estado argentino desde la época de Roca, por ejemplo. ¿Sí? Los militares habían estado subordinados al poder civil, se les había instruido para que no participaran en política, pero cuando llegó Irigoyen al gobierno, él hizo algunas cosas que después se le terminaron volviendo en contra. Él, por ejemplo, favoreció a militares que expresaban ideas políticas apoyando a Irigoyen. Entonces, ¿de qué forma el presidente podía hacer que esos militares ascendieran más rápido, ¿sí? Y llegaran, digamos, a posiciones más altas dentro de la jerarquía del ejército? Entonces, para decirlo de manera breve, Irigoyen de alguna forma contribuyó a que el ejército se politizara, ¿sí? Es decir, que empezara a meterse en política, cosa que no había hecho durante los 36 años de gobierno del roquismo. Si vemos en la página 46 del apunte que tengo acá, nos va a hacer una crónica bastante resumida de lo que sucedió. Empecemos por analizar las causas de que se produjera este golpe de Estado, aparte de esta politización del ejército de la que ya hemos hablado. Hay que tener en cuenta que Irigoyen estaba iniciando su segundo mandato, llevaba apenas 2 años, era un hombre mayor, 76 años en esa época. La edad tenía un peso diferente de lo que tiene ahora, con mayor calidad de vida en este momento. También hay que tener en cuenta que había un contexto de crisis económica mundial iniciada el año anterior, 1929, en la bolsa de Wall Street en Nueva York, Estados Unidos. Ante esa situación generada en Wall Street, el sistema capitalista, que era el que dominaba mundialmente la economía, empezó a sufrir. Las economías dejaron de recibir divisas, dejaron de recibir inversiones, primero las empresas, luego los países empezaron a sufrir estas consecuencias. Argentina también sufre estas consecuencias. En 1930, Argentina, como decía, está sufriendo estas consecuencias y hay sectores que están justamente preocupados por esta situación. Concretamente hablamos del sector de los empresarios del campo, la gente que se dedicaba a la exportación de productos agropecuarios. Ellos estaban viendo que la crisis económica los estaba golpeando y pensaban que el gobierno no estaba haciendo suficiente para sacarlos de ese problema. Pensaban que Irigoyen no estaba haciendo suficiente. Además de los militares que el propio Irigoyen había politizado y de los empresarios del circuito agroexportador, había otros actores sociales que también estaban interesados en interrumpir el gobierno de Irigoyen. Se trataba de sectores políticos identificados con ideas antiliberales como las que estaban teniendo mucho auge en Europa en ese momento. Nos referimos al fascismo. El fascismo es una corriente ideológica que había surgido en Italia en la década de 1920 y había llevado al poder a su líder Benito Mussolini. Es una ideología antiliberal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que está en contra del sistema democrático tradicional, que es justamente lo que propone el liberalismo. La ideología liberal, si bien tiene su base en la economía, también habla de la política, dice que la democracia es el mejor sistema para que el liberalismo económico pueda funcionar. ¿Qué implica entonces el liberalismo político? Respeto por las ideas, las opiniones de los demás, y para eso la democracia es el mejor sistema. Bueno, ideologías antiliberales como el fascismo van a decir que la democracia no funciona y que hay que reemplazarla por otro tipo de sistema donde haya un líder que guíe al país en tiempos difíciles. Eso es el fascismo,
Eso es lo que está haciéndose en Italia en este momento. Y hay argentinos que quieren traer ese sistema a la Argentina. De hecho, cuando vimos las novedades culturales durante las presidencias radicales, vimos que había actividad cultural basada en las ideologías. Había revistas católicas, socialistas, marxistas y también había artistas, intelectuales, escritores que estaban simpatizando con el fascismo. En ese momento el fascismo es una opción política nueva, no tiene todas las connotaciones negativas que después tuvo, sobre todo por su rol en la Segunda Guerra Mundial. En este momento de la historia, el fascismo parece una opción política viable. Eso es lo que piensan muchos y eso es lo que quieren hacer aquí en Argentina. Y por último están los partidos políticos tradicionales que saben que Irigoyen es una persona muy popular, ha ganado la primera presidencia, ha ganado un segundo mandato después del presidente Alvear, a pesar de haber cometido algunos errores en su primer gobierno, la gente lo ha vuelto a elegir, ha confiado en él. Entonces, los partidos políticos tradicionales, entre ellos, por ejemplo, los conservadores, piensan que no hay que esperar a que haya otras elecciones. Hay que interrumpir el gobierno de Irigoyen antes y por cualquier vía que sea. En este cuadrito que ves acá al final de la página hay como una síntesis de esto que te estoy diciendo. Bien, entonces el clima político en Argentina estaba bastante tenso en el año 1930. El periodismo, según dicen algunos historiadores, inició una campaña de desprestigio contra el presidente Irigoyen, remarcando justamente que no era lo suficientemente rápido para tomar medidas, para solucionar los problemas. Esto es lo que dicen algunos historiadores y es una opinión bastante difundida en el ámbito de la historia argentina. Bueno, ¿y qué pasa entonces? Hay un montón de gente que quiere interrumpir, quieren que el gobierno de Irigoyen sea interrumpido. Pero ¿quiénes son los que concretamente van a salir a la calle para hacerlo? Militares. Un grupo realmente reducido de soldados, en realidad cadetes militares, salen de sus cuarteles y se dirigen hacia la casa de gobierno. Y acá hay una cosa muy interesante. El presidente Irigoyen sabía que esto iba a suceder, sabía que era una posibilidad. Las conspiraciones de este tipo generalmente son descubiertas por los sistemas de inteligencia de los gobiernos. En este caso concretamente, el ministro de Guerra, cargo que hoy es equivalente al ministro de Defensa, era el general de Lepiane. En aquel tiempo se llamaba Ministerio de Guerra y lo ocupaba un militar. Ahora se llama Ministerio de Defensa y ese cargo lo tiene un civil. Bueno, el ministro de Guerra de Irigoyen, el general de Lepiane, se había enterado de esta conspiración porque sucedía en los cuarteles militares y él tenía sus espías ahí. Entonces el general de Lepiane le avisa a Irigoyen que están conspirando algunos militares para derrocarlo. ¿Qué hace Irigoyen? No toma ninguna medida. ¿Por qué? Si él hubiera tomado alguna medida a arrestar preventivamente a los conspiradores, el golpe de Estado no se hubiera producido. ¿Por qué entonces el presidente Irigoyen permitió que sucediera? En realidad, él tenía mucha confianza en el sistema democrático y él no pensaba que los militares se animaran a derrocar a un gobernante civil. Esa era su mentalidad. Él pensaba, los militares son personas de honor, se rigen por un código de honor y no se van a animar a hacer algo tan deshonroso como derrocar a un gobierno. Ese era el pensamiento de Irigoyen y por esa razón él no toma ninguna medida para prevenir el golpe. Entonces, el 6 de septiembre, como dije, 6 de septiembre de 1930, un grupo de militares sale de sus cuarteles y se dirige a la casa de gobierno, prácticamente sin oposición, salvo un tiroteo, unas escaramuzas que hubo en el camino a la casa de gobierno.
Irigoyen no estaba en la casa de gobierno porque él había solicitado licencia por enfermedad. Entonces los militares encuentran al vicepresidente y lo arrestan. Luego también van hasta la casa de Irigoyen y lo meten preso. Lo mandan a la isla Martín García, que está en el Río de la Plata. Como dije, no hubo nadie que se opusiera a la marcha, al avance de esta columna de militares. La gente simplemente los veía pasar y salvo algunos simpatizantes radicales que dispararon algunos tiros aislados, no hubo oposición. Este hecho fue en realidad celebrado por la mayoría de los partidos políticos y por gran parte de la prensa, por gran parte del periodismo. Poco después, una multitud, una turba enfurecida, fue hasta la casa del presidente, que no se encontraba en ese momento, y la saqueó. En ese tiempo, el presidente argentino no tenía, como tiene ahora, una residencia, lo que es la Quinta de Olivos. En ese entonces el presidente vivía en su casa y de ahí se iba a la casa de gobierno a trabajar. La casa de Irigoyen en la calle Brasil fue saqueada por una multitud. Así se consumó el primer golpe de Estado, como dijimos, en medio de la simpatía de gran parte de la sociedad argentina.